Embajador Freeman, bienvenido aquí. Antes de llegar a lo que el presidente Trump y el presidente Once querían y quién logró lo que deseaban y quién no, unas preguntas previas. ¿Alguna vez pensó que vería el día en que un monstruo del ISIS que decapitó a personas sería recibido por el presidente en el despacho oval como el, entre comillas, presidente, fin de la cita, Sirio al-Shilani, quien estará aquí la próxima semana? Jamás. Sin embargo, toda la intervención en Siria, con $5.000 millones estadounidenses gastados en la defensa de los yihadistas vinculados a Al-Qaeda, intentando derrocar a un gobierno secular, aunque espantoso, liderado por la familia Assad, resulta casi increíble de creer. Estados Unidos intervino con el propósito de fomentar una guerra civil y provocar disturbios en Siria, generando un entorno favorable en el que el resultado fue un presidente de Siria que es un asesino yihadista afiliado. No deberías hacer pactos con el diablo. Este tipo en su juventud realmente luchó contra las tropas estadounidenses. Ahora las tropas estaban allí ilícitamente bajo falsos pretextos. Estábamos hablando antes de que comenzara el programa sobre el ahora fallecido vicepresidente Cheney y su papel en estas dos guerras horribles, Afganistán e Irak. Pero no es improbable que el señor Al-Gilani, y puede que tuviera un nombre diferente en ese momento, realmente haya matado a jóvenes estadounidenses y ahora está siendo acogido por un presidente que probablemente no entiende la historia. ¿Está todo esto orquestado por el MI6 y la CIA? Bueno, ellos eran los patrocinadores principales. Nosotros fuimos los patrocinadores de este movimiento que logró tomar el control de Siria cuando el gobierno de Assad finalmente colapsó. Al-Gilani o Ashara, que es su nombre verdadero, el cual ha vuelto a asumir recientemente, fue en realidad un producto de la escuela de terrorismo y asesinato que operábamos en Irak. Fue encarcelado por nosotros, fue torturado por nosotros. Y es evidentemente un individuo sumamente pragmático. Ha emergido en este reciente rol y ha recibido una aprobación de diversas personas, incluyendo a David Petraeus, quien fue el responsable de encarcelarlo inicialmente. Lo recuerdo, no lo reproduciremos, pero recuerdo a General Petraeus adulando entrevista con él. Claro, cambiando de tema, antes de hablar de los presidentes Trump y Xi en Corea del Sur, los israelíes continúan matando a palestinos durante este supuesto alto el fuego. Sí, aproximadamente al mismo ritmo que anteriormente y sin evidencia de ninguna restricción adicional por parte de ellos. Están llevando a cabo bombardeos, disparando como francotiradores, saqueando, robando, disparando a civiles y jugando con el supuesto alto el fuego. Ni siquiera lo es, no lo es, nunca fue un plan de paz. Pero ni siquiera es un alto el fuego, realmente no más que el que los israelíes concluyeron con el Líbano. Ese cese al fuego ha sido infringido, estimo, en más de 4.000 ocasiones por parte de los israelíes. Aún continúan ocupando una porción del Líbano a pesar de la exigencia de retirarse. Y por supuesto, mientras tanto, también están tomando cada vez más territorio en Siria. Todo sigue igual. ¿Siguen los rusos progresando en territorio ucraniano a pesar de las advertencias de Europa y las declaraciones públicas de ida y vuelta del expresidente Trump sobre los misiles Tomahawk? Sí, considero que el avance es bastante constante. Parece que está a punto de suceder un avance verdaderamente terrible contra Ucrania en la región de Pokrovsk, que forma parte de Donetsk, el óblast que las fuerzas rusas buscan recuperar completamente de la ocupación ucraniana. Es una región administrativa en la cual la gran mayoría de los residentes son hablantes del idioma ruso. Y, de hecho, en el lado ucraniano, mientras están en el proceso de evacuar aldeas en anticipación a la inminente conquista rusa, con mucha frecuencia la población local se niega a evacuar porque son hablantes del idioma ruso
y han sido brutalmente oprimidos por el gobierno ultranacionalista banderita en Ucrania, en Kiev. ¿No hay aquí un poco de deliciosa, o debería decir desagradable, no deliciosa ironía, que el propio presidente Zelensky nació y se crió como hablante de ruso? Bueno, esta es la complicación de Ucrania. Después de todo, él es un actor aparentemente bastante talentoso. Ha desempeñado su papel como el líder de los ultranacionalistas de manera muy efectiva. Anteriormente, por supuesto, él se presentó con una plataforma de paz con Rusia, una acomodación para los hablantes de ruso en el este de Ucrania, bajo los acuerdos de Minsk, que resultaron ser un fraude perpetrado por Alemania y Francia, destinado no a otorgar a los hablantes de ruso la autonomía cultural y lingüística que estaba en cuestión, sino a ganar tiempo para armar y reentrenar al ejército ucraniano a los estándares de la OTAN, lo cual efectivamente lograron. Fue así. Y el resultado de esta situación fue que el ejército ucraniano se encontraba desplegado y preparado para retomar las oblasts rebeldes a principios del año 2022, cuando la ausencia de participación en conversaciones diplomáticas con los rusos precipitó la implementación del ultimátum ruso y su posterior invasión de Ucrania. Sé que no eres encuestador, pero ¿crees que la mayoría de los estadounidenses realmente creen al presidente Trump cuando argumenta que el país de Venezuela es de alguna manera una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos? Bueno, he visto encuestas que sugieren que muy pocas personas creen eso. Es un misterio para mí de dónde está obteniendo su información nuestro presidente. Alega que Venezuela es un importante exportador de drogas a los Estados Unidos de fentanilo. Eso no es el caso de manera enfática, y todos los que lo han investigado, incluida la inteligencia de EU, están de acuerdo en que no es el caso. Él piensa que pequeñas embarcaciones sin el combustible ni la capacidad de motor para llegar a Estados Unidos están de alguna manera en ruta hacia allá, y él está cometiendo asesinatos en alta mar. Según el derecho internacional, esto es piratería. Según la Constitución de los Estados Unidos, es una violación de la separación de poderes porque solo el Congreso puede autorizar este tipo de acción bajo las leyes de los Estados Unidos. Es una transgresión de la Ley de Poderes de Guerra, cuyo plazo de 60 días estipulado en dicha legislación concluyó el lunes pasado, pero la administración optó por desatender la ley y proseguir con sus acciones ilícitas. No creo que esto tenga ningún apoyo que valga la pena mencionar, excepto entre las personas que son simplemente crédulas y creen cualquier cosa que diga el presidente, independientemente de si presenta alguna evidencia o no. Aquí no hay pruebas. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Sabes qué motiva la insaciable hostilidad de Marco Rubio hacia Venezuela? Bueno, creo que su creencia y aparentemente la administración ha sido persuadida de que si podemos derribar a Venezuela, Cuba se desmoronará y caerá. Y Marco Rubio, por supuesto, es parte integral de la comunidad cubanoamericana en el sur de Florida que está apasionadamente en contra del régimen en La Habana. Ese régimen depende considerablemente del petróleo proveniente de Venezuela, y la relación entre Venezuela y Cuba es realmente bastante íntima. Así que están interconectados, y eso es suficiente para justificar un esfuerzo de cambio de régimen en Venezuela para el señor Rubio. Voy a volver a hacerlo antes de que lleguemos al presidente Xi y Trump. Voy a regresar a Ucrania por un momento porque nuestro querido amigo y colega, el coronel Douglas McGregor, está informando que el ejército del presidente Zelensky tiene este número que es asombroso: 20,000 soldados que desertan mensualmente. 20,000 mensualmente y son sustituidos por nuevos reclutas. Vamos a presentar un breve clip, simplemente un video de 20 segundos de una desafortunada persona siendo forzada a entrar en una furgoneta en plena vía pública. Chris, básicamente repitiendo una y otra vez, no tengo información sobre quién realizó esta grabación. No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Están llevando a estos chicos. Él parecía estar en la adolescencia tardía, tal vez a principios de los 20 años como máximo.
Están sacando a estos chicos de la calle y con poco o ningún entrenamiento les ponen un uniforme, les dan un arma y los envían al frente. Bueno, el inconveniente para Ucrania desde el principio, Ucrania inició este conflicto militar con un alto nivel de moral y compromiso. Actualmente están llegando al punto de raspar el fondo del barril en lo que respecta a proporcionar carne de cañón para el frente. El clip decía que el chico tenía 23 años, parecía más joven, estoy de acuerdo. Claramente estaba extremadamente descontento por ser enviado al frente con probablemente un entrenamiento mínimo. Las fuerzas armadas ucranianas están desmoronándose de manera progresiva y enfrentan el riesgo inminente de un colapso repentino. Pero Doug McGregor sigue esto mucho más de cerca que yo o prácticamente cualquier otra persona. Y es la persona a la que hay que preguntar sobre las perspectivas de las fuerzas armadas ucranianas en el futuro cercano. Estará con nosotros más adelante en la semana, pero nos envió eso, de hecho, hace solo unos minutos. ¿Cuál fue el beneficio que obtuvo Estados Unidos al imponer un arancel del 100% sobre los productos que ingresan al país desde China? Nada en absoluto. Finalmente nos encontramos frente a una persona que responderá en el idioma chino, y lo único que eso generó fue una postura considerablemente más firme por parte de los chinos. La reunión en la ciudad de Busan, ubicada en Corea del Sur, cerca de la histórica Gyeongju, donde se llevaba a cabo la cumbre de la APEC, esencialmente observó a los Estados Unidos realizar lo que es excesivamente característico bajo esta administración. Inicialmente generamos una crisis significativa al imponer una variedad de restricciones y limitaciones que son arbitrarias y caprichosas a los demás. Luego vemos que causa un problema real para nosotros y no funciona. Habiendo lanzado una gran iniciativa estratégica contra otro país, en este caso China, luego retrocedemos y hacemos un ajuste táctico y declaramos la victoria diciendo que, bueno, el problema se ha resuelto, pero el problema no se ha resuelto. Tenemos un periodo aparentemente de aproximadamente un año, teóricamente, en el que las relaciones entre Estados Unidos y China podrían ser estables y en el que la burocracia en Washington podría realmente seguir la directiva del presidente por un cambio y no imponer nuevas restricciones a los chinos, Eso perjudicó a los productores y consumidores estadounidenses porque una gran parte de lo que importamos de China son componentes para las cosas que fabricamos. No es solo lo que Walmart y Target y otros minoristas venden en este caso. Básicamente, el presidente Trump, al haber creado un problema, se dio cuenta, supongo, de que no podíamos someter a los chinos mediante la fuerza y por lo tanto se retiró. ¿Está actuando el presidente Trump en relación con China y los aranceles como si comprendiera la necesidad absolutamente irreemplazable que tienen las empresas farmacéuticas estadounidenses de los minerales de tierras raras provenientes de China? Quiero decir, realmente insustituible. Bueno, no creo que las empresas farmacéuticas dependan tanto de las tierras raras, pero dependen mucho de la fabricación genérica de componentes para medicamentos en China. Y naturalmente uno de los temas principales que el presidente Trump abordó en Busan fue la importación de productos químicos precursores o exportaciones desde China hacia México, esencialmente de productos químicos precursores que posteriormente los laboratorios mexicanos transforman en fentanilo, al cual una gran cantidad de estadounidenses son adictos y muchos fallecen aquí. Quiero destacar algo crucial. No hay un solo caso en la historia donde intentar resolver un problema de adicción atacando la oferta en vez de enfocarse en la demanda haya funcionado. Los ciudadanos chinos no lograron impedir que los británicos los hicieran dependientes del opio mediante la quema de opio y los ataques a los británicos. Después de nuestra guerra civil, los soldados que se volvieron adictos a la morfina, la cual se les administraba durante el conflicto para mitigar el dolor, quedaron enganchados, y en ambos casos, tanto en China como en los Estados Unidos en tiempos pasados, la única solución que alguien pudo encontrar fue reunir a los adictos, hacer que atravesaran el síndrome de abstinencia, capturar a los traficantes y ya sea juzgarlos o ejecutarlos.
Y este método resulta ser efectivo, no resulta ser eficaz intentar interrumpir el suministro. Entonces, incluso si los chinos aumentan sus esfuerzos, como han dicho que harán, para controlar la exportación de estos químicos precursores, que no son fentanilo, sino químicos útiles para otros fines, esto no cambiará nada para los estadounidenses respecto a nuestra tasa de mortalidad por fentanilo. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la producción de estos químicos y lo que se comercializa en las calles es de cientos de veces, por lo que el incentivo económico para que las personas satisfagan esta demanda resulta ser completamente irresistible. Y si los chinos logran controlar de manera efectiva las exportaciones, alguien más seguramente proveerá nuestras importaciones. ¿Cuál era el propósito del presidente Trump, además de intentar poner fin a una crisis que él mismo había iniciado? Bueno, eso era lo más relevante, por supuesto, pero además de ello, esta es una reunión sumamente interesante porque evidentemente fue una reunión entre iguales. El presidente Trump está acostumbrado a ser la figura dominante en la relación y no lo fue. Esta fue una reunión entre iguales y parecía representar una conclusión por parte del presidente, si no de todo su séquito, de que no podemos esperar superar a China en competencia y no podríamos ganar una guerra con ella, así que es mejor que aprendamos a convivir con eso. Y eso es esencialmente lo que intentó lograr en ese lugar. El otro propósito, debo mencionar, parece haber sido un llamado a su vanidad. Desea regresar a Pekín y revivir todo el esplendor y la ceremonia que le brindaron cuando realizó su visita durante su primer mandato. Él prospera con ese tipo de cosas, y es algo que los chinos son muy buenos en proporcionar. Vaya. Si tuviera que expresar quién prevaleció en el apretón de manos, las reuniones públicas y posteriormente privadas entre los presidentes Trump y Xi, ¿cómo lo describiría? Considero que el lado que se retiró no puede afirmar que haya prevalecido, y nosotros fuimos quienes nos retiramos. Bien dicho. Embajador, le agradezco profundamente por dedicar su valioso tiempo. Valoro enormemente que me haya permitido tratar todos estos temas y su perspectiva, especialmente en relación con China, es sumamente apreciada y necesaria. Lo mejor, amigo, espero verte la próxima semana. Gracias. Gracias.